Saludos cordiales, estimados compañeros de la Universidad San Marcos. Hoy es 30 de octubre del 2022 y mi nombre es Harry Mesa Porras y vamos a ver la materia de legislación tributaria con el profesor don Michael Vázquez López. Vamos a hablar del tributo y qué es y algunas características del mismo. Tributo lo podemos definir como ingresos que tiene el Estado para poder solventar todas las necesidades que tiene el país. Y los diversos proyectos que estos deseen tener, pues los cubre con ello. Los pagos de funcionarios públicos, los gastos de oficina, así como para financiar algunas políticas económicas y sociales, como prestaciones por desempleo, inversión en escuelas públicas, por ejemplo, ¿verdad? O al menos con esto de la pandemia, se compraron todas las vacunas, se financió el bono proteger que se les estuvo brindando a las personas más afectadas, ya que muchos se quedaron sin empleo, otras se les redujo la jornada laboral pues casi a la mitad. Entonces son ejemplos de cómo es utilizado este tributo que ingresa por medio de impuestos que todos pagamos, o contribución especial que todos pagamos por medio de compras de artículos, por medio de comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vestimenta y demás. Esto es una obligación establecida por leyes para poder colaborar con los gastos a nivel de todo el país. Y algunas características son, bueno, son abstractos ya que se establece por medio de la ley. Son obligatorios y se ponen de manera unilateral por parte del Estado o la administración pública. Son exigibles y su incumplimiento es sancionable 100%. Son permanentes ya que solo puede permanecer, modificarse y finalizar con el Estado a través de la legislación tributaria, y no se termina con el paso del tiempo ni aún haya cambio de gobernantes, por lo que es importante siempre asesorarse porque muchos gobernantes pues cuando se lanzan a la política, quieren ser presidentes, prometen siempre quitar impuestos y eso es algo imposible, ¿verdad? También son irrenunciables, o sea, el Estado no puede renunciar a ellos, ya que es el único medio que tiene el Estado para solventarse, para sostener, para tener todo el país ordenado, ¿verdad? Vamos a dar 3 diferencias entre el impuesto y las tasas. Las tasas se diferencian de los impuestos en que suponen una contraprestación por el servicio que el Estado por sí mismo o por intermedio de otros presta. Y los impuestos se distinguen de las tasas en cuanto a que los primeros tienen como hecho generador o causa eficiente una situación independiente vinculada en forma directa o remota de la actividad estatal relativa al contribuyente, mientras que las últimas, o sea, las tasas y contribuciones, reconocen su causa o hecho generador en una actividad estatal. La tasa le permite a usted poder obtener un servicio y la contribución para fiscal se paga con destinación específica sin derecho a contraprestación, mientras que el impuesto se paga sin derecho a nada sino a una expectativa de bienestar general al cual disponga el Estado en sí. Vamos a ver la definición de precio público y dar 3 diferencias con respecto a la tasa. El precio público es una cantidad dineraria que van a pagar los ciudadanos a la administración pública para recibir una prestación de un servicio o actividad. Vamos a ver algunos puntos. 1. Las tasas son tributos obligatorios que están regulados. Sin embargo, los precios públicos son voluntarios y permiten a las entidades públicas obtener beneficios o subvencionar distintos tipos de actividades. Otro punto es que las tasas son tributos que pagamos porque utilizamos para beneficio privado un bien público, porque la administración nos da un servicio o porque se realizan actividades en régimen de derecho público, es decir, impuestos que tenemos que pagar, por ejemplo, el examen del permiso de conducir. En cambio, los precios públicos son diferentes. Se trata de prestaciones pecuniarias que se dan a una entidad pública por servicios o actividades que también se realizan por parte del sector privado y cuya solicitud es voluntaria. Es decir, pagamos a un ente público por un servicio que nos da, que también nos lo puede dar el sector privado y lo hacemos pues de forma voluntaria. Entonces, las tasas es el principio de equivalencia. Las tasas es el principio de equivalencia. Es decir, cuando paguemos una tasa, el pago que realicemos debe ser como máximo lo equivalente al costo.
El segundo principio es el de la capacidad de pago, por lo que cuando sea posible el ente público debe acomodar las tasas a nuestra capacidad de pago. En cambio, los precios públicos no tienen que estar adaptados a la capacidad de pago o al coste del servicio. La ley establece que deben ser como mínimo el coste del servicio, pero también admiten excepciones por motivos sociales, culturales, benéficos o de interés público, siempre que se presupueste y se dispongan fondos para la financiación de la actividad. Vamos a dar la explicación de los tipos de obligaciones tributarias y su importancia para el fisco. Entonces, obligación tributaria principal. La obligación tributaria principal es realizar el pago del tributo, siguiendo su debido cumplimiento con el pago de la obligación tributaria con el fin de que se logre solventar las necesidades públicas de todo nuestro país. La importancia que tiene esta obligación para el fisco es que gracias a él se deben cumplir el pago tributario, así el fisco puede seguir sosteniéndose. También las obligaciones accesorias. Las obligaciones accesorias son aquellas que carecen de entidad autónoma, pues dependen de una obligación principal a la cual están subordinadas y a la que complementan o garantizan. Existen dos tipos: obligaciones accesorias de índole patrimonial y obligaciones tendientes a cumplir con deberes formales. La importancia que tiene con el fisco es que gracias a ellas se pueden brindar las asesorías pertinentes del caso. ¿Qué son los deberes formales? Bueno, una serie de deberes de carácter formal exigidos por el ordenamiento jurídico con el objetivo de facilitar la administración, fiscalización y recaudación del tributo. También es una serie de obligaciones accesorias que giran en torno de las obligaciones principal con la finalidad de facilitar su cumplimiento. También son actuaciones que impone la administración tributaria a los sujetos pasivos o contribuyentes según el Código Tributario, las leyes especiales y los reglamentos, o sea, el artículo 26, 30, etc. Vamos a mencionar, por ejemplo, llevar los libros de los archivos, los registros contables, todo esto, ¿verdad? Donde se quiera, sean libros, en la computadora, el asunto es que tiene que cumplirse la obligación. Y en la materia que estamos llevando en la universidad, pues está toda la lista de deberes y cómo debemos hacerlo. Por motivos del tiempo del video, pues no vamos a hablar de todos los reglamentos. Muchas gracias, profesor y compañeros. Buen día.